Vamos a proceder a la instalación del vCenter Server Appliance, el VCSA, y antes de nada, si no lo habías descargado, recuerda, entras en tu página de myvmware.com, en tu usuario, y lo que tienes que descargar es aquí el vCenter Server, si pone VMware vCenter Server Appliance. For Linux, es el vCenter Server for Linux. Si estás en Latinoamérica, esto puede no estar disponible, por lo tanto, te he dejado en la descripción de esta lección un link para que lo puedas descargar por si no lo tienes y así no tengas problemas, ya que la versión de Windows ya te digo que necesitas instalar un Windows, puedes instalarlo si quieres, pero te vas a perder muchas funcionalidades que vamos a ver en este curso y no te lo recomiendo porque algunas son muy importantes. Bien, una vez que lo hemos descargado, es una ISO que nos tenemos que bajar, la abrimos y bueno, si tienes en tu PC puedes abrir las ISO sin problemas, ya sabes que las versiones a partir de Windows 7 creo que es, ya no hay problema, se pueden abrir. Si no, necesitarás para las imágenes tipo Diamond Tools o alguna cosa así para que lo puedas abrir, pero en este caso, bueno, pues ya te digo que no necesitas más historias. Como tenemos un Windows Server 2012, no hay problemas. Entonces, ¿por qué lo he abierto desde aquí? Bien, porque tenemos nuestra instalación, la vamos a lanzar desde una máquina. Cualquiera, no tiene por qué ser ni donde está el SXI, ni donde hemos instalado, en el caso de que lo hayas instalado virtual, como yo el SXI, la máquina. Puedes lanzarlo desde cualquier sitio que siempre que se vea la red, es decir, siempre que esté dentro de la misma red donde esté el SXI. Porque lo que vamos a hacer es... Esto es nuestro SXI, el que hemos instalado, nuestra máquina de pruebas, y lo que vamos a hacer es, desde nuestra máquina, por ejemplo, en este caso, desde aquí, yo voy a ejecutar el ejecutable del VCSA y lo que vamos a hacer es lanzar sobre el SXI el VCSA. Es decir, el VCSA es una máquina virtual que se va a instalar en este SXI, el que yo elija. Si tengo más SXIs, lo puedo instalar en otro SXI porque más adelante podremos ver que lo podemos mover sin problemas de uno a otro. Pero lo importante ahora es que te quedes con que esta ISO la puedes ejecutar desde cualquier Windows o incluso desde Mac. Si no recuerdo mal, también lo puedes instalar, o desde Linux, no tienes problemas. Y lo que va a hacer es lanzar una ejecución, un ejecutable, que después va a instalar el appliance aquí. Va a desplegar una máquina virtual en tu entorno de SXI. Así que vamos a nuestra carpeta VCSA UI Installer, porque la CLI Installer es para hacerlo a través del command line, que bueno, es un poquillo más complejo y que no es necesario ver en este caso. Y nos metemos en Windows 32 y ejecutamos el instalador. Bien, antes de seguir, te diré que hay unos requisitos mínimos que debes cumplir para poder instalar este VCSA. Estos requisitos mínimos son realmente del SXI donde se va a desplegar el VCSA. Es decir, el SXI tiene que tener como mínimo esos requisitos disponibles para poder ejecutarse. El primero es que necesitas al menos 10 GB de RAM. Puede que para un laboratorio sea un problema, entonces es probable que tengas que montar tu SXI en una máquina física o incluso llevártelo a otro sitio, o puede que no tengas opción y en este caso no vas a poder desplegar el VCSA. Necesitas mínimo 10 GB de RAM que luego realmente no los va a utilizar y puedes bajarlos, es decir, los necesitas para la instalación. Necesitas que reconozca que hay 10 GB de RAM disponibles en el SXI. Con lo cual, sube tu SXI todo lo que puedas, dale todos los gigas de RAM que puedas y el otro requisito que necesitas son 300 GB de disco. Pero estos 300 GB de disco no son tan necesarios o realmente no es necesario que los tengas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues antes de seguir, lo primero que vamos a hacer es ejecutar en nuestro Workstation. Yo ya lo he creado en los settings. En este caso, porque tengo instalado el SXI en una máquina virtual de Workstation, pero si tú lo has instalado en un servidor físico, pues tendrás que darle un disco de 300 GB. Yo, como ves, he creado un nuevo disco de 300 GB. Lo he hecho de la siguiente manera. Le he dado aquí a que sea SCSI y lo he creado como un disco nuevo y le he dicho aquí que me guarde 300 GB
Y esto no lo tienes que pulsar en ningún caso. Porque lo que yo he hecho realmente es que no tengo 300 gigas en mi máquina, pero le he creado un disco de 300 gigas que realmente va a estar en ZIN. Si tú le das aquí, realmente estás convirtiendo el disco en ZIC y te va a ocupar los 300 gigas. En este caso, solo te va a ocupar el espacio cuando lo vayas llenando. Entonces te creará en cuanto le des a Fish, te creará el disco y te recomiendo que reinicies el SX, porque hay veces que no reconoce el disco. Una vez que hayas reiniciado el SX, te vuelves a conectar a tu SX, a la dirección 192.168.10.210 en mi caso, la dirección del SX, y nos pincharemos en almacenamiento y lo que tenemos que hacer es agregar el nuevo almacenamiento aquí. Esto realmente lo vamos a ver más adelante en la parte de cuando veamos el almacenamiento, pero como necesitamos utilizarlo, bueno, pues vas a aprender cómo agregar un nuevo datastore. Ese datastore, ya te digo, lo tienes agregado a tu máquina. Ahora el SXI necesita cogerlo como un datastore de datos. Por lo tanto, lo tenemos que agregar. Tenemos que crear el volumen VMFS, que ya veremos más adelante todo lo que significa. Bien, creamos el almacén de datos y te tiene que aparecer aquí el disco de 300 gigas. Si no te aparece este disco, ya te digo, actualiza o reinicia el SX porque puedes tener problemas. Todos los discos que vayas agregando al SX, si están ya formateados, bueno, me refiero formateados si has creado el RAID en el caso de que sea un servidor físico, y no tiene que tener ningún formateo de Windows ni nada de esto, porque lo que vamos a hacer ahora al agregarlo es formatearlo. Entonces lo agregamos, ahí le ponemos un nombre, le voy a poner Datastore 2, le damos a siguiente y le escogemos si queremos utilizar todo el disco o si por alguna casualidad queremos utilizar, por ejemplo, menos espacio. ¿Vale? Pincharíamos aquí, por ejemplo, y cogeríamos 67 gigas, con lo cual todavía tendríamos libre 232 gigas y podríamos agregarlos más adelante. Yo en este caso voy a coger los 300 gigas en total. Y el sistema de archivos vamos a escoger VMFS 6, que es un tipo de ficheros que ya veremos en la parte de almacenamiento, que ha cambiado, bueno, pues tiene unos cambios referente a la versión 5 y que ya te digo, veremos más adelante. Tú aquí simplemente coge la versión 6 y más adelante ya te digo que te lo explicaré todo correctamente en la parte del almacenamiento. Esto es simplemente para poder tener un disco agregado. Perfecto, y en este disco es donde nosotros vamos a lanzar ahora el vCenter Server, donde lo vamos a guardar, porque esto es un datastore donde se pueden almacenar ahora máquinas virtuales. Bien, pues ahora ya sí, nos vamos a nuestro instalador, que hemos escogido Windows 32, le damos al instalador. En este instalador nos permite instalar, hacer un upgrade, hacer una migración por ejemplo, de un vCenter de Windows, si lo hemos instalado en Windows una versión anterior y queremos pasar al VCSA porque ya no nos va a quedar más remedio, o incluso si queremos hacer un restore, porque podemos hacer backups del VCSA, luego veremos cómo hacerlos, y podemos escoger cualquier opción. Una cosa importante, y es que pasar de una versión de, por ejemplo, 6.5 un update a otro no es una actualización de este tipo. Eso es una actualización que va incluido con unos parches y se instala de una forma diferente. Con lo cual, si lo que tienes que hacer es una instalación de versión, pasar de la 6.5 a la 6.7, ese sí es el upgrade que tienes que hacer desde aquí. Pero los otros upgrades no se hacen desde aquí. Cuando hayamos instalado el vCenter Server, te diré desde dónde tienes que hacerlos. Una cosa súper importante, el nivel de versión del vCenter Server no puede ser menor que la del SXI. ¿Qué significa esto? No puedes instalar un vCenter Server 6.5 en un SXI 6.7. Lo que sí puedes hacer es instalar un VCSA 6.7, un vCenter Server 6.7 con un SXI 6.5. De hecho, cuando tienes que hacer el upgrade, lo primero que tienes que hacer es hacer el upgrade del vCenter Server, en el caso de hacer un upgrade de versión. Y luego, por último, hacerlo del SXI. Así que recuerda,
puedes instalar, en este caso nosotros tenemos la misma versión del vCenter Server y la del SXI, pero no es necesario que sean siempre las mismas. Siempre tú puedes tener incluso SXIs de diferentes versiones en un vCenter Server, no tienes ningún tipo de problema. Lo que sí tienes problemas es si tu vCenter Server está en una versión inferior a uno de tus SXIs. Es decir, imagínate que tienes 6 servidores SXI 6.5, un SXI 6.7. Pues ahí solo podrías instalar el vCenter Server 6.7, porque si no, el SXI 6.7 se quedaría fuera. Bien, dicho esto, pinchamos en Install y lo que vamos a hacer es desplegar el appliance. Hay dos pasos. Primero se despliega el appliance y después se configura. Nosotros vamos a hacer el despliegue porque no lo tenemos hecho todavía. Escogemos siguiente, aceptamos los términos, por supuesto que te los has leído, yo te los he leído 1000 veces seguro, y aquí vamos a escoger lo que hablábamos del PSC embebido o externo. En nuestro caso, nosotros vamos a instalar del tirón el VCSA con el Platform Service Control integrado. Si tú quieres hacerlo de una manera externa, no hay problema, lo puedes hacer si quieres. Tendrás que instalar una máquina virtual diferente para el Platform Service Controller y punto, no tienes que hacer nada más. Pero yo te recomiendo que en este caso las prácticas las hagas con uno integrado. Y de hecho, a día de hoy, bueno, con el último update del VCSA, el update 1 de la versión 6.7, que a día de hoy no ha salido, se ha anunciado pero no ha salido, por ejemplo, no se permite hacer con Platform Service Controller externo el tema del HA del VCSA, con lo cual te recomiendo que utilices directamente siempre esta versión, a no ser que tu arquitectura, como hemos hablado antes, dependa de que deba hacerse de esa forma. Bien, escogemos esta versión y ahora lo que vamos a hacer es pasarle el SXI, es decir, la dirección o el nombre FQDN, si lo hemos registrado en nuestro DNS, del SXI con su usuario. En nuestro caso es una 162, 168, 1, 210, el usuario era root y la contraseña era virtualiza, así. Y te saldrá un certificado que tienes que aprobar, ¿vale? Este certificado es un certificado de seguridad que en algunos casos puede darte algunos problemas. Hay ciertas KBs para resolver estos certificados, a nosotros no nos lo ha dado, pero bueno, si tienes algún tipo de problema me lo cuentas en los comentarios, porque esos certificados sí que en algunos casos dan problemas, pero hay muchas KBs de VMware para solucionarlos, así que te ayudaré en ese paso si es que tienes algún problema. Bien, yo lo voy a llamar VCSA. Y esto es muy importante que te lo vayas guardando todo, porque no es lo mismo la contraseña de root del SXI que la contraseña de root del VCSA o la contraseña que configuraremos del directorio activo, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy importante que todo esto cuando lo vayas creando lo guardes. Bien. Ahora tenemos que escoger qué tipo de, Ahora tenemos que escoger qué versión o qué tamaño creemos que va a tener nuestro entorno. Realmente esto luego es ampliable, pero se hace una especie de configuración inicial, preconfiguración inicial, y te dice más o menos, dependiendo de qué espacio tengas, lo que puedes crear. O si lo quieres ver de forma contraria, es decir, si necesitas 10 hosts y 100 máquinas virtuales, por lo menos tienes que tener 2 virtual CPUs, 10 GB de memoria y 300 GB. Como ves, esto es lo más pequeño. Si escoges la versión Small, deberías tener al menos 16 GB de RAM y 4 virtual CPUs. En este caso nosotros tenemos instalados 2 CPUs, porque es lo que hemos creado al crear el SXI, y tenemos 32 GB de RAM, así que esto lo cumplimos. Si no tienes los 10 GB de RAM,
puedes intentar llevarte esta máquina virtual a un sitio donde sí lo tengas, instalarlo y después bajarlo. El rendimiento va a ser muy malo, ya te lo digo, si bajas de los 10 GB de RAM, pero puedes llevarte la máquina virtual del SXI, los archivos los puedes levantar en un sitio donde sí que tengas 10 GB de RAM, entonces conviertes el SXI, la memoria la subes a 10 o 12 GB de RAM o 16 los que tengas disponibles, ejecutas esta instalación del VCSA, la dejas instalada en tu SXI y luego coges los datos y los vuelves a llevar a tu equipo y le bajas la RAM al SXI. Bien, si no has entendido esto, me puedes preguntar a través de las preguntas y te lo explico de manera correcta, si no tienes 10 GB de RAM, ¿vale? Te lo explico más ampliamente. Bien, pero básicamente es eso, llevarte la máquina virtual del SXI a otro sitio donde sí tengas el espacio suficiente. Nosotros vamos a escoger la versión Tiny, los 300 GB los va a coger de este Data Store y lo vamos a poner en el modo thin. Es decir, que no nos coja todo el espacio para que no lo llene, porque realmente no tengo estos 300 GB en mi disco, así que esto es importante colocarlo. No vamos a hacer instalaciones de momento de nada relacionado con vSAN, con lo cual podemos pasar a la siguiente opción. Y ahora nos va a pedir una serie de datos muy importantes y que tienes que tener apuntados, pero antes de eso vamos a hacer otra cosa necesaria. Vamos a tener que tener un servidor de DNS para el nombre FQDN que funcione de manera correcta. Como ves, aquí es opcional, pero más adelante te puede dar problemas, con lo cual yo tengo mi propio servidor de DNS, aquí lo veis que lo tengo instalado, y bueno, simplemente lo que voy a hacer es administrar este DNS y voy a agregar una entrada para el VCSA, ¿vale? Aquí, como veis, tengo mi vCenter server, mi DNS con mis SXIs, y lo que voy a hacer es crear uno nuevo y va a ser la 215. Y el nombre que le voy a poner es VCSA. Uy, perdón, lo he puesto al revés precisamente. VCSA y aquí la dirección IP. 192.168.215. Esto es un DNS de Windows, esto no es parte del curso, pero bueno, que lo sepáis que se pueden agregar DNS, podéis mirarlo en cualquier sitio, que no tiene mucha complicación, pero tienes que tener un DNS disponible para poder crear correctamente tu VCSA. Lo agregamos, con lo cual ya se llama vcsa.virtualiza.desde cero. Ya puedo salir de aquí. Y bien, esto es la parte de configuración de red de nuestro VCSA. Esto lo tenemos que dejar igual cuando veamos en la siguiente lección todo el tema de red, veremos qué es exactamente esto que ha creado. Pero básicamente esto es la red que creamos cuando metimos el SXI en nuestro entorno. Realmente creamos esta red que es una red de máquina virtual, que ya veremos, ya te digo, ya veremos lo que es más adelante. Bien, escogemos IPv4, estático, aquí le voy a poner el VCSA, virtualiza.desde cero, el IP address la misma, la red, en este caso, la máscara, y en este caso yo tengo aquí un momentín que no recuerdo. No recuerdo la IP que tiene esto. 192.168.1.201, ¿vale? Esto yo tengo aquí instalado también mi directorio activo y mi DNS, con lo cual voy a utilizar esa IP para configurar la DNS y los puertos los voy a dejar tal cual. Si todo esto es correcto, ahora en el momento que le demos a Finish se va a poner a desplegar la máquina de VCSA. Bien, esta máquina con el VCSA embebido, ¿dónde lo va a desplegar? ¿Dónde lo va a lanzar? Bien, pues lo va a lanzar aquí. Si ahora entramos en máquinas virtuales, verás que acaba de desplegar el VCSA y aquí en esta parte de abajo va a aparecer un import vapp, que es donde te va a decir realmente si se hace correctamente o en qué paso está de esta importación de la máquina virtual. Es una importación. Ahora lo que está haciendo es crear la máquina virtual en nuestro SXI y en nuestro Datastore 2, el que acabamos de crear. Es decir, la está
creando aquí y la está metiendo a este host, ¿vale? Esto puede tardar un rato, así que lo vamos a dejar y una vez que termine, seguimos con el vídeo.